Muy bien, Rafael. ¿Hay alguien que tenga algún comentario, alguna pregunta del presidio, señores? Miguel, Francisco. Bueno, excelente la presentación, Rafael. Tú mencionaste ahora que algo que nos preocupó a muchos que somos muy entusiastas con el bloqueo intermitente, que fue esta la presentación que se hizo en ASCO hace un mes y medio, que la desarrolló el SWOG, el grupo SWOG. El estudio que presentaron, que efectivamente aún no está publicado, es de 3.800 pacientes seguidos durante 17 años que se randomizaron, no randomizaron, la observación se hizo en base a los que llevaron bloqueo continuo y bloqueo intermitente. Y se vio que la sobrevida global era menor en el bloqueo intermitente, pero sobre todo que era mucho menor en aquellos pacientes que no tenían una enfermedad metastásica a distancia. Es aquellos pacientes que comenzaban a recibir el bloqueo, digamos que en unas condiciones muy adecuadas, porque una enfermedad, un T4 quizás, o que no cumplía los criterios para radicalidad, y la diferencia es bastante grande, una diferencia de sobrevida global aproximadamente 2 años. Y el seguimiento se realizó, o sea, la recluta de los pacientes fue hasta el 2008 y que el seguimiento ha sido hasta el actual año. Entonces, tú mencionabas lo de las limitaciones que tenía ese estudio y bueno, me gustaría saber más o menos en qué era esto, porque es algo que nos siembra una duda bastante interesante porque era una sorpresa, pues. Sí, efectivamente, este es un estudio que es muy interesante y tiene el poder del número de pacientes, pero vamos a hablar de simplemente los pacientes seleccionados, la población, a pesar de que ellos verifican metastásico, es una población heterogénea, en la cual hay pacientes que tienen hasta 500 o 400 de PSA, hay pacientes que tienen múltiples metástasis y hay pacientes que tienen metástasis sintomática. No se pueden comparar, no es lo mismo el paciente metastásico que no tiene esta característica y el que sí las tiene. Eso por un lado. Luego, existe una serie de revisión de la data que no estuvo controlada. Cuando uno ve la publicación, y lo interesante es que se presenta en ASCO, pero no está publicado todavía. Y va a pasar un momento antes que se publique, porque hay una serie de metodología del paper que no lo respalda. Evidentemente es mucho más fácil presentar en ASCO, en ASCO no es tan fácil, pero en AUA o en ASCO es más fácil presentar que esto se traduzca a una publicación. Pero yo creo que la limitación básica es que hay una heterogeneidad importante del tipo de población que, a pesar de que eran todos metastásicos, pero es que en cáncer de próstata no hay poblaciones que tengan casi todas las mismas características y yo creo que ese es el problema que hubo con esta. Sin embargo, es un estudio excelente. O sea, yo mataría por formar parte del estudio, pero no puede ofrecer una verdad como por ejemplo lo que está haciendo, lo que hizo Nicolas Mottet, que a pesar de que no tiene el mismo número de pacientes, randomiza y logra proyectarse en el tiempo con un protocolo súper controlado. Evidentemente, publicar en BJU no es lo mismo que publicar en JCO, pero yo creo que el resultado lo vamos a evaluar en el futuro y tarde o temprano vamos a saber la verdad. Muy bien, Rafa. Vamos a continuar con las opciones terapéuticas para el cáncer de próstata localizado de alto riesgo. Bien. Entonces vamos a hablar de las opciones terapéuticas para el cáncer de próstata localizado de alto riesgo. Si uno se da cuenta de los resultados del Pivot Trial que se realiza en Estados Unidos, uno se da cuenta que hay una serie de pacientes, sobre todo de pacientes con cáncer de próstata localizado, que quizás nunca debieron ser tratados y que ahí van a evolucionar exactamente como están hoy, después de haber sido expuestos a las probables comorbilidades de un tratamiento. Entonces, tenemos que reconocer las formas agresivas de cáncer de próstata y para esto probablemente hay una forma más allá de los nomogramas y más allá de los modelos matemáticos, es la imagenología funcional. A partir de hace pocos años hemos tenido la ecografía, que probablemente no es tan importante, y la fusión de IRM y ECO, pero más recientemente la resonancia magnética ofrece una multiparámetros que permiten identificar probablemente zonas en las cuales el cáncer puede estar activo y puede ser más agresivo. La detección de tumores indiferenciados, enfermedad extracapsular o inclusive
factores genéticos que nos permitan identificar los pacientes que debemos tratar de manera más agresiva. Es parte de los objetivos del Impact Study, del cual nosotros formamos parte, y nuestra idea es tratar de observar un paciente a partir de una biopsia y una imagen y tratar de decidir si efectivamente necesita un tratamiento más importante. Pero ¿cuál es el tratamiento para estos pacientes de alto riesgo y el tratamiento ideal? Probablemente la linfadenectomía es lo que se debería hacer, y a pesar de que hay muchos estudios relacionados con la efectividad de la linfadenectomía, sabemos que más allá de la linfadenectomía, que es meramente quirúrgica, hay otras acciones que debemos tomar. Entonces, el mensaje de esta conferencia es muy sencillo. El tratamiento del cáncer de próstata de alto riesgo es multimodal y no hay una terapia sola que ofrezca un alto porcentaje de efectividad cuando se compara esta terapia sola con el conjunto de aproximaciones que podemos hacer a este tipo de pacientes. Entonces, el gold estándar probablemente en enfermedad localmente avanzada sería radioterapia y hormonoterapia. Esto es conocido por todos. El estudio del EOR, de la Asociación Europea, demuestra un beneficio a los 5 años del 78 versus 62%, y esto es corroborado posteriormente por el RTOG, el 85-31, que demuestra igualmente una sobrevida, pero esta vez superior a 10 años. La eficacia del tratamiento hormonal es superior, y sabemos que los estudios respaldan el conocimiento que tenemos hoy en la combinación de ambos tratamientos. La idea es la dosis de irradiación. Probablemente en los pacientes de alto riesgo, sobre todo los que tienen el Gleason elevado, la dosis de irradiación puede aumentarse, y esto va a tener un beneficio sobre el resultado. Y la irradiación ganglionar en la pelvis es probablemente, aunque no se ha comprobado de manera randomizada, es probablemente una opción inteligente para tratar este tipo de pacientes. Estos son los estudios que se han realizado en este sentido y que respaldan tanto el aumento de dosis en pacientes con alto riesgo y la inferencia educada de hacer una irradiación ganglionar en la pelvis. La hormonoterapia prolongada probablemente tiene algunos beneficios, y estos son estudios que han probado que la sobrevida específica aumenta para los pacientes con alto riesgo que tienen una hormonoterapia más larga, y que la sobrevida global se ve beneficiada en pacientes que igualmente reciben hasta al menos 2 a 3 años de bloqueo hormonal en el grupo de pacientes con enfermedad localmente avanzada. ¿Cuál es el rol de la cirugía? Porque la cirugía sigue siendo importante, a pesar de que la radioterapia y la hormonoterapia formen parte, o sea, en el gold standard, la cirugía sigue siendo importante, y vemos que la única forma, como ya lo dijimos al principio, es hacer linfadenectomía, y que esta linfadenectomía no sea limitada. Por supuesto, hay una reducción, se debe buscar una reducción de la morbilidad. Los estudios iniciales de Briganti, tanto Briganti, Stone y Heidenreich, mostraron que había una morbilidad ciertamente aumentada y que se traducía básicamente en linfocele para este tipo de pacientes, pero se pueden hacer muchos gestos quirúrgicos para evitar que esto suceda. Lo cierto es que la disección clásica, que es la que probablemente hacemos todo el tiempo, es un poco limitada y está mostrada en esta imagen circular, y que para este tipo de pacientes deberíamos incluir este triángulo al lado que va a reconocer o va a captar un número más importante de nódulos que son esenciales para evaluar el pronóstico de este tipo de pacientes. Esta es una comparación que fue hecha por Georges Fournier en Brest, en el norte de Francia, y que muestra la diferencia, el número de ganglios y número de ganglios positivos entre pacientes con enfermedad, disección limitada y extendida, 7 versus 15 ganglios, y el número de ganglios positivos que prácticamente triplica la evaluación. Por lo tanto, este es un mensaje importante. La disección extendida tiene un gran valor. Pero esto no solamente fue probado por pocos estudios. Está la disección, el estudio de Heidenreich, que muestra igualmente que hay un 42% de nódulos positivos que están fuera del estándar de disección que hacemos normalmente y que van a tener un impacto sobre la evolución de la enfermedad.
sabemos que este es el trabajo del grupo del doctor Studer, en el cual se ve que el tipo clásico externo reconoce un número de un porcentaje de nódulos, pero que este aumenta y se pasa a hablar